para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según en el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, pareciera como que el Señor predestinó. Esto quiere decir que a la humanidad hay ciertas personas a las que Dios escogió como predestinados, como destinados a ser salvos. Y como si hubiera otras personas que Dios hubiera creado para no ser salvos. Y yo quiero decirle una cosa, que eso no es correcto. No es correcto así. Hay personas que enseñan que hay personas que nacieron para ser salvas y hay personas que nacieron para ser del mundo, para irse al infierno. Dios no murió por unos, sino que Dios murió por unos y por otros estaban destinados. A eso le llaman la doctrina de la predestinación. Fíjese, casualmente, diosidencia, mejor dicho, en esta semana en la escuela, en la universidad, llega un estudiante ahí con problemas, y yo le pude hablar de Dios con todo respeto. Yo le hablé del Señor y le digo: mira, es que tú necesitas buscar a Dios. ¿Y sabe qué me dijo esta persona? Este joven me dijo: yo conocí a una persona que era cristiano y era compañero mío en el trabajo, y me dijo lo siguiente, me dijo: fíjese, me dijo el estudiante: ¿sabes qué? Esta persona me habló de Jesús y me dijo: si tú quieres ser salvo, tú vas a responder a la salvación. Si no, ni te preocupes, de todas maneras te vas a ir al infierno. No va a haber mucho problema. Porque si fuiste destinado para la salvación, entonces un día tú vas a escuchar y vas a recibir a Jesús. Y si no, pues sigues viviendo tu vida. Así es como piensan algunos. Le pregunto yo a usted, ¿eso le da gloria a Dios? ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo con ese joven? Satanás lo estaba atando a una vida sin Dios. Porque él dijo: bueno, pues entonces ¿para qué recibo a Jesús? Un día, si voy a recibir a Jesús, si fui creado para recibir salvación, un día me van a hablar y voy a ser salvo. Mientras no ha llegado mi día. Eso no es justo. Ahora le pregunto yo, ¿a poco es justo que Dios haya creado unos para salvación y otros para perdición? ¿Se le hace justo eso? ¿Verdad que no? ¿Dónde está la justicia de Dios? Si así fuera, si fuera cierto eso, ¿dónde está la justicia de Dios? Sería injusto, porque personas que no existían fueron mandados al mundo y por obra de la casualidad nacieron, pero no estaban destinados para ser salvos. Ahora yo le pregunto, yo en una ocasión le dije a alguien: entonces tú dices que hay unos que nacieron para salvación y otros nacieron para perdición. Y me dijo: sí. Muy bien, entonces no somos salvos por Jesús, entonces somos salvos por la predestinación. Entonces, ¿por qué somos salvos? Le pregunto yo a usted. ¿Porque fuimos predestinados o somos salvos porque Jesús murió en la cruz del Calvario? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahora le pregunté yo a esta persona, le digo: ¿tú crees que tú fuiste predestinado para ser salvo? Claro, Dios me creó para ser salvo. Le digo: ¿cuánta soberbia hay en ti? ¿Por qué tú sí para salvación y otro no? No, por la gracia de Dios. Desvergonzado, le digo.
O sea, ¿qué diferencia hay en ti que en otro no? Para que tú sí tengas oportunidad y otro no. Y me dijo, no, ¿se fija cómo es que está equivocada esta concepción del cristianismo? O creer que puedes ser salvo nada más porque Dios te destinó para tal. Sin embargo, en los textos que acabamos de leer, dice la palabra, en el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Sí hay una predestinación, pero vamos a ver cómo es que le vamos a dar el enfoque correcto a esa manera de pensar. Primero, para poder comprender cómo es que Dios expresa la salvación hacia la humanidad, hay que comprender qué dice Génesis 1, 26 al 28. ¿Qué es lo que dice la palabra respecto a la creación del mundo, a la creación de la humanidad? Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El versículo 28 dice, y bendijo Dios, y los bendijo Dios, o sea, Adán y a Eva los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si nosotros vemos el versículo 28 de Génesis 1, podemos entender que toda la humanidad que estaba en Adán, que fue creada en Adán, porque aún en Adán primero estuvo ahí adentro Eva, de una costilla salió Eva. Entonces en Adán estaba toda la humanidad. ¿Y qué dice Dios? Que Dios bendijo ¿a quién? A toda la humanidad, ¿no? ¿O acaso Dios dijo, no, nomás esa costilla no? O nada más esta parte de Adán la voy a bendecir. No, Dios bendijo a toda la humanidad. Entonces Dios aquí dice que hemos sido bendecidos por Dios. ¿Pero quién? Toda la humanidad fue predestinada para bendición. Toda la humanidad fue predestinada para salvación. Ninguno va a decir, yo fui creado por, Señor, es que estoy en el infierno porque tú me creaste para irme al infierno. No, Dios le va a decir a la humanidad, ¿sabes qué? Tú estás en el infierno porque tú quisiste estar ahí, pero yo te creé a ti para salvación. Tú no respondiste a mi llamado de recibirme en tu corazón, porque Jesús no murió solo por uno, sino que murió por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, en Hebreos 7, 8 al 10 dice, y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Está hablando de Abraham cuando fue y le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec recibe, que Melquisedec es Jesucristo, le da los diezmos a Abraham. Pero vea, Abraham fue el que diezmó. Pero dice, y por decirlo así, en Abraham, o sea, Abraham el abuelito, dice, pagó el diezmo también Leví. Leví todavía no había nacido. Sin embargo, Leví estaba dentro de Abraham. La descendencia de Abraham todavía no había venido, pero la obediencia de Abraham Abraham había diezmado, y por haber obedecido a Dios, toda la bendición no solo estaba siendo puesta sobre Abraham,
sino sobre toda la descendencia de Abraham que estaba dentro de él. De la misma manera, cuando estábamos en Adán, toda la humanidad estaba siendo bendecida y había sido creada toda la humanidad para salvación, para gobernar sobre la tierra. Ese es el propósito de toda la humanidad. De tal manera que la predestinación no es específica para un grupo, la predestinación es para toda la humanidad. ¿Sabe por qué Jesús murió por la humanidad y no por los ángeles caídos? ¿Por qué Jesús le dio oportunidad a la humanidad que pecó? ¿Y por qué Jesús no le dio oportunidad de salvación a Satanás y a sus demonios que cayeron y desobedecieron? ¿Sabe por qué? La razón es esa. La humanidad estaba destinada a gobernar con Jesús. Los ángeles caídos no estaban destinados para eso. Ellos no fueron predestinados. ¿Por qué Jesús murió por la humanidad? Porque Dios se agradó de la humanidad para que ellos o nosotros, la humanidad, tuviéramos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, no así los ángeles. Entonces la humanidad, por esa es la razón por la que usted y yo, el propósito con el cual fuimos creados por Dios, esa es la razón por la que usted y yo tenemos oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Gloria a Dios por eso. Entonces, fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Ahora veamos otro principio de la predestinación para comprenderla correctamente. Adán era hijo de Dios, y si toda la humanidad estaba en Adán, entonces todos los que estaban dentro de Adán, dentro de su cuerpo, en sus lomos, toda su descendencia, toda la humanidad, éramos hijos de Dios. Porque ese era el propósito. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Así como hijos de Dios ahora, pero desde Adán, toda la humanidad era hija de Dios. Dice Lucas 3:38, dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Entonces, si Adán era hijo de Dios, por lo tanto, toda la humanidad también era hija de Dios. Pero le pregunto yo, ¿en qué momento dejó la humanidad de ser hija de Dios? En el momento que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, ellos fueron cortados y fueron echados de la cobertura de Dios y fueron echados del Edén. A partir de ese momento, la humanidad está muerta sin Jesús. Y estamos atados a nuestros pecados y a nuestros delitos. Y dice en las cartas de Juan, dice que hay unos que son hijos del diablo. Pero no es porque hayan sido creados en sí para ser hijos del diablo, sino fueron creados con el propósito de ser hijos de Dios. Sin embargo, sus acciones, sus decisiones van creando en ellos una genética, y no precisamente la de Dios, sino la de Satanás. Una genética de desobediencia, genética de pecado. Por lo tanto, son apartados. Y hay otros que llevábamos esa genética y nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y por eso dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen. Los que creen. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos le han entregado su vida a Jesús?
¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados? Usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, eso de que no es que todos somos hijos de Dios, toda la humanidad, no. Tenemos el propósito, fuimos creados en un inicio para ser hijos de Dios, pero nuestro pecado, la razón por la cual entró la humanidad entró el pecado en la humanidad, nosotros fuimos cortados y el propósito de Dios no se cumple. Cortaste esa naturaleza. Otra razón, dice la palabra que del reino de los cielos es de los niños. Entonces, ¿hay unos niños que no son del reino de los cielos? No, todos los niños pertenecen al reino de los cielos, porque todos los niños nacen con inocencia, no conocen, son hijos de Dios, son parte del reino de Dios, pero en su caminar en la vida, en su desobediencia, llega un punto donde dejan de ser parte de ese reino y necesitan tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Por qué nacen los niños salvos? Todos los niños que nacen salvos, porque toda la humanidad fue predestinada para ser salva. Pero las decisiones de la humanidad nos llevan a perder esa salvación, nos llevan a perder esa adopción, esa genética que viene de parte de Dios, esa imagen de Dios en nuestra vida. Cuando se pierde, somos separados y ahora necesitamos un redentor, y ese redentor se llama Jesucristo. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Los predestinados o los que le recibieron? Los que le recibieron. O sea que toda la humanidad tiene la oportunidad de recibir a Jesús, y todos tienen la oportunidad de no hacerlo también. O sea, es una decisión completamente de cada una de las personas. Y cada quien es salvo si tú decides recibir a Jesús en tu corazón, o te pierdes si tú decides rechazarlo. Pero no es que Dios te creó para perdición, sino es por tu decisión. O que eres salvo porque recibes a Jesús y la obra que Él hizo en la cruz, o simplemente la rechazas y decides hacer lo que tú quieres. Entonces, mire lo que dice Juan 3, 16 al 19. Vea lo que dice Juan 3, 16 al 19. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. ¿Quién? ¿Salvo quién? El mundo. ¿Con qué propósito vino Jesús? Para que todos sean salvos. En una ocasión, estando en una reunión de pastores, yo dije, yo quiero orar para que toda la ciudad de Chihuahua se convierta a Jesús. Y me dice un pastor, me dice, pues qué iluso, va a haber unos que se van a ir al infierno. Y yo le digo, yo entiendo eso, pero ¿cuál es el anhelo de Dios? Que todo crea y que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es también mi anhelo. Me llamarán iluso, me llamarán soñador, me llamarán lo que sea, loco, pero sabes una cosa, yo creo que Dios todo lo puede, y Dios puede salvar mi ciudad, y Dios puede salvar mi país. Yo no voy a ser mediocre creyendo de que, ay no, pues si responden a la salvación, bueno, van a ser salvos. No, vamos a insistir para que el mundo entero conozca que Jesús murió en la cruz del Calvario, para que todos los que crean en Él sean salvos. No podemos pensar
O no podemos negarle a unos y decirle como esa persona le dijo a mi estudiante, que le dijo, no, pues si vas a ser salvo vas a responder a la salvación. O sea, qué locura, ¿no? ¿En qué hemos caído? Dice la palabra, versículo 18, de ahí de Juan 3, dice, el que en él cree, o dice el que fue predestinado, el que en él cree, ¿no? Ok, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O dice, el que fue creado para perderse. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a perder? El no creer, no el no haber sido predestinado para salvación. Eso queda atrás. O sea, toda la humanidad fue creada y predestinada para el trono de Dios, todos. Por eso Jesús vino a morir para rescatar lo que se había perdido, toda la humanidad. Y luego dice el Señor, bueno, muero por todos porque quiero que todos sean salvos, porque todos fueron creados para la salvación, para el trono de Dios. Entonces Jesús viene, muere y resucita al tercer día y luego dice, ahora sí, todo aquel que en él cree no se va a perder, sino va a tener vida eterna. El propósito con el cual los cree va a ser restaurado. Ahora sí, la predestinación para lo que fue creada la humanidad se va a restaurar. Se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Pero entonces la humanidad tiene que decidir dejar su vida sin Dios y regresar a Dios para que ese propósito con el cual fueron creados se pueda cumplir en sus vidas. Sean adoptados hijos de Dios, porque el que cree le da al Señor el poder, la potestad de ser creado o hecho hijo de Dios. Y luego dice, vamos a ver cuál es la condenación del mundo. Y esta es la condenación. A ver, ¿cuál es la condenación? La condenación es que unos fueron predestinados y otros fueron predestinados para el cielo y otros para el infierno. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la perdición de los seres humanos? ¿El problema está en cómo, en el propósito con el cual fueron creados? No. El problema está en que el mundo rechaza a Dios, porque toda la humanidad tiene la posibilidad de ser salva. Todos. Dios no hace acepción de personas. Toda la humanidad fue creada para recibir salvación, solo que algunos la rechazan. ¿Se fija? Vemos que claro está muy clara la palabra. Ahora vamos a ver el proceso de la salvación. Mire, vaya ahí a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, todos dice, esto es, a los que conforme a su propósito. Dios tiene un propósito, ¿cuál? Que toda la humanidad sea salva. Y luego Dios nos hace un llamado para que todo aquel que en él cree, si alguno está cansado, venga. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Ese es el llamado que Dios hace, pero Dios lo hace para toda la humanidad, porque toda la humanidad fue predestinada, fue creada con el destino de ser salva, solo que algunos lo rechazan. Entonces dice, conforme a su propósito son llamados.
Entonces, usted que ha recibido el llamado de Dios, usted que ha dicho, Señor, me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón, dice la palabra, que todo lo que te sucede en la vida va a cooperar para bien, va a ser para tu propósito. Usted sabe que mi mamá ha estado un tiempo incapacitada por razón de un desgaste en la cadera. En diciembre ella se cayó. Y cuando se cayó, resulta que se fracturó un disco, una vértebra. Nosotros no sabíamos, pero la mandaron a fisioterapia. Pero esa caída sirvió para que se apresurara el proceso, para que le pusieran la prótesis de cadera. Pero cuando se cayó, me podía en el alma, me podía muchísimo. Yo decía, Señor, ¿por qué me permites ver que mi mamá se cayó? No quisiera verlo, o sea, me dolió, me pudo mucho. Ella es una sierva tuya, ella te ama, pero Señor, ahora la veo tirada ahí en la cama, o sea, Señor, ¿qué pasa? Y yo no veía a propósito, pero confiamos en Dios y dijimos, Señor, todo opera para bien. Bueno, pues esa caída sirvió para que se apresurara el proceso y le hicieran la operación y le hicieran el implante. Y Dios apresuró los procesos. En 3 meses ya estaba operada y ahorita ya se está recuperando. Usted la vio el domingo pasado que vino. ¿Y cómo está? Está caminando. Está bien, ahí la lleva. Entonces, ahora veo el propósito de esa caída. Yo no lo veía. Si tú hoy te quedaste sin trabajo, Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Si hoy estás aquí en la ciudad de Chihuahua, es porque Dios tiene un propósito para ti. Si hoy estás en la situación que tú estés pasando, el Señor te dice, yo te estoy formando y tienes un propósito, porque atendiste a mi llamado de ser mi hijo. Mis hijos no andan sin propósito, sino aquellos que no se arrepienten de sus pecados y no reciben a Jesús, andan a la deriva. Pero tú en Jesucristo recuperas el propósito con el cual fuiste creado, y fuiste creado para el trono de Dios. ¿Alguien puede darle gloria al Señor? Gloria al Señor. Dios es bueno para siempre. Vea lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció. ¿Cuándo nos conoció? Imagínese usted, en la eternidad pasada, el Señor pensar en, voy a crear una especie que sea única, que sea del polvo, pero a la vez que posea mi gloria. Y pensó en usted y pensó en toda la humanidad y dijo, voy a crear a Adán, y en Adán la capacidad de crear toda una especie, toda la humanidad, una humanidad gloriosa. Dice, y ahí el Señor nos conoció en su mente. Y luego dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A ver, ¿Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios o no? Claro que sí, fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahí se cumple ese propósito. Y la humanidad que estaba en Adán estaba hecha a la imagen de Dios, porque habían sido destinados al trono de Dios. Y nadie que no sea como Dios puede sentarse en el trono. Escuche bien lo que dije. Alguien que no tenga la naturaleza de Dios, alguien que no sea igualito que Dios, a la imagen y semejanza de Dios, no se puede sentar en ese trono. ¿Podemos comprender lo que le estoy diciendo? No que seamos iguales en el sentido de que Él es Dios, pero sí Dios puso su naturaleza en nosotros. Cuando fue creado en Adán, toda la naturaleza divina de Dios estaba ahí. Ese propósito se perdió cuando ellos decidieron desobedecer a Dios. Pero ese propósito se recupera cuando Jesucristo
entra a la historia de la humanidad cuando usted y yo le recibimos a Jesús en nuestro corazón. Sigue diciendo, dice, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A ver, Dios predestinó, vuelve a decir otra vez, vea el proceso de la salvación. Dios predestinó a toda la humanidad a ser salva, toda en Adán. Se perdió ese propósito, pero dice, a estos también llamó. Jesucristo murió por toda la humanidad y llamó a la humanidad y le dijo, hey, ¿quién quiere recibirme para que tenga salvación? ¿Quién quiere arrepentirse de sus pecados? Entonces les llamó, pero es un llamado para todos. Y luego dice, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, llamó, ok, pero los llamó, y los que responden a ese llamado, el Señor les justifica. Esto quiere decir, les limpia de sus pecados. Y luego, y ya no hay condenación, porque la sangre del Cordero está sobre usted. Y luego dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué? Porque finalmente la gloria de Dios estará sobre tu vida. Y un día te podrás sentar y nos podremos sentar en el trono de Dios. Porque Jesucristo dijo, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Ahí vamos a estar con el Señor. Él fue a preparar esa morada para nosotros. Entonces, amados hermanos, ahora siendo cristianos, tenemos la oportunidad de que ese propósito siga cumpliéndose en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hace que se pierda el propósito? La desobediencia. La desobediencia a la palabra, la falta de obediencia al Espíritu de Dios. Eso es lo que nos hace perder el rumbo. Como perdieron el rumbo Adán y Eva. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros seguir en el propósito de Dios? ¿Decir que somos cristianos? ¿Que tenemos salvación? ¿O es la obediencia? La obediencia te lleva al trono. Por eso dice Jesús, le dice a la iglesia, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venza. Va a haber muchos en el cielo salvos, pero en el cielo hay 3 lugares para morar: tierra nueva, cielos nuevos y la nueva Jerusalén. Tierra nueva, atrio, lugar santo, cielos nuevos, y la nueva Jerusalén, lugar santísimo donde está el trono de Dios. Llamados, fieles, llamados, escogidos y fieles. 3 grupos que están con el Señor. ¿De cuál es usted? ¿De los que recibieron escucharon el llamado, recibieron a Jesús en su corazón? ¿Es usted de los escogidos entre la multitud? El Señor dice, estos son siervos, estos me sirven y estos hacen la obra del Señor. Son esforzados de entre todos. Estos no son del montón, son de los 70 o son de los 12. Pero de estos 12 hay 3 que son íntimos. ¿De cuáles eres tú? ¿Eres de los íntimos de Dios? ¿O eres de los, si me conviene sirvo, si quiero voy? Ahora sí, que el que tenga hambre y sed de Dios,
venga a Él y beba. Y Él le da gratuitamente. Pero ¿hasta dónde vas a tener tú de Dios? Hasta donde tú quieras. Hasta dónde se cumplirá el propósito con el cual fuiste creado, fuimos creados, hasta donde ustedes quieran, dice el Señor. Porque yo les he dado libre albedrío, libre decisión. El propósito ya está en ti. La realización del propósito, tú lo determinas. Seamos íntimos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se fija cómo el creer la palabra como está escrita nos lleva a una intimidad más, nos reta a buscar más a Dios. Pero el creer la Biblia diciendo, no, es que yo ya soy predestinado para la salvación, haga lo que haga, no pierdo mi salvación, no pasa nada, no se pierde el propósito de Dios, nos lleva a un estancamiento espiritual, nos lleva a un conformismo. Y Dios te dice, no te conformes, no te conformes, te dice el Señor, porque hay cosas gloriosas, grandes, cosas ocultas que tú aún no conoces. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Los que le aman son íntimos. Pero el amor tiene que ser sin reservas. El amor hacia Dios tiene que ser total. Tenemos que volver a entregarnos completamente. Estar dispuestos a morir por el evangelio. Estar dispuestos a ser transformados por el poder de Dios. De buscar a Dios y su llenura. Decirle, Espíritu Santo, lléname. Y todos los días llenarnos. Volvernos insaciables. Que la iglesia de Jesucristo sea insaciable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos insaciables hay en este lugar? Cierre sus ojos, por favor. Si usted quiere más de Dios, dígale, Señor, lléname de tu espíritu. Y póngase de pie si tú quieres más de Dios. Ponte de pie, por favor. Si tú quieres más de Dios, no solo te voy a invitar a ponerte de pie, sino a pasar aquí al frente y a decir, Señor, yo tengo hambre y sed de ti. ¿Quién quiere más de Dios? Pasa aquí al frente. Hagamos un altar juntos. Un altar de hombres y mujeres que tienen hambre y sed de Dios. Gloria a Dios por mi hermana. ¿Quién más quiere pasar y quiere decirle a Dios, quiero más de ti? Los valientes arrebatan el reino. Los valientes, los que